Desde los confines del tiempo hasta el umbral de la eternidad, una batalla invisible ha definido el destino de la humanidad. ¿Estás listo para confrontar la verdad que transformará tu perspectiva para siempre? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión donde vamos a desarrollar y a estudiar el capítulo número 9. ¿Sí? Durante esta semana hemos estado estudiando y desarrollando el capítulo número 9. Ahora vamos a hacer el cierre y todos juntos vamos a entender mejor este capítulo. ¿Sí? Es necesario recordar lo siguiente, que hasta el capítulo 9 hemos estado hablando, el capítulo 8 hablaba de la reforma en Alemania. Ahora vamos a transportarnos a otra localidad, a otro país. Este capítulo nos va a narrar de la experiencia en Suiza. ¿Sí? Vamos a ir a Suiza para que podamos entender un poco más lo que la obra del Señor se está realizando. ¿Sí? Este capítulo va a permitirnos a nosotros entender cómo Dios trabaja, de qué manera Dios obra. Y justamente vamos a ir a Suiza para poder entender la manera como el Señor trabaja, ¿sí? De qué manera Dios guía a su pueblo. Y justamente en Suiza se va a encender una luz, se enciende una luz en Suiza. Ulrico Zwinglio va a ser el elemento que Dios va a levantar para que su obra pueda llevarse a cabo. ¿Para qué? Para que Dios pueda seguir haciendo brillar su palabra, porque recuerda, estamos saliendo de la época de la oscuridad. ¿Sí? 1200 años de oscuridad que todavía no han acabado. Estamos aproximadamente en el siglo XII, siglo XV, perdón, ya Lutero es el siglo XV. Zwinglio también surge en el siglo XV. El capítulo 9 narra sobre la historia de Zwinglio y cómo Dios utiliza este elemento para bendición. El capítulo va a dejar en claro algo, va a dejar en claro dos tipos de personas totalmente diferentes, ¿sí? De cómo Dios trabaja. Dios tiene una lógica un poco rara, Dios tiene una lógica poco común, Dios tiene una lógica anormal, porque lo común sería, ¿no? Elegir a los mejores, a los más capacitados, a los más capaces, a los más inteligentes, a los más fornidos y fuertes para nuestro equipo. Pero el capítulo deja en claro algo. El capítulo dice que los caudillos eran los hombres de prestigio, de reputación, de riqueza, eran demasiado orgullosos e influenciados por el fanatismo clerical para simpatizar con el humilde nazareno o recibir instrucción. Va a ser un contraste entre el clero, entre los que dirigen la iglesia en los tiempos de Zwinglio, con los instrumentos que Dios va a utilizar. ¿Sí? El capítulo introduce esto y dice, miren, los que dirigían la iglesia del Señor en los tiempos de Jesucristo eran demasiado orgullosos para ser enseñados, eran demasiado orgullosos para aceptar al humilde nazareno. Los instrumentos que Dios va a utilizar son instrumentos rudos, son instrumentos humildes, son instrumentos dóciles, son instrumentos ajenos de toda casta, listos para ser educados por Cristo. ¿Sí? Es por eso que Jesús, cuando les hizo el llamado a sus discípulos, ellos respondieron cuando Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estos personajes humildes, dóciles, ajenos de toda casta, estaban listos para seguir a Jesús. Es por eso que el capítulo nos va a decir
que la gloria no se tributa a los hombres, la gloria no es de los hombres, sino la gloria es a aquel por medio de ellos el que produce el querer y el hacer por su buena y santa voluntad. La gloria es para Dios porque Dios produce en el ser humano el querer y el hacer para la gloria de su nombre. Dejando en claro esto, el capítulo va a introducirnos en la experiencia de Zwinglio. ¿Dónde nace Zwinglio? Zwinglio no nace en una suntuosa habitación, en un suntuoso palacio. Zwinglio nace allá a las afueras de la ciudad, en una choza de pastor donde sus padres pastaban ovejas. Él estaba rodeado de belleza, estaba rodeado de vegetación y esta vegetación impregnó su mente de tal forma que le podía reflexionar, podía meditar en la inmensidad del poder de Dios, en la magnificencia del poder de Dios, de cuán grandes cosas hace Dios, porque recuerda, la naturaleza todavía es el libro de Dios. Usted tendrá en claro esto que David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Zwinglio va a ser criado en la majestad natural. Y es aquí donde la imponente naturaleza impresiona su mente de tal forma que le lleva a Zwinglio a pensar y a entender de que hay un ser supremo, de que hay un ser que está por en todas las cosas. Pero no solo eso, ¿sí? Zwinglio tenía su abuela y la abuela a Zwinglio le va a contar relatos de sus montes natales, no solo relatos de sus montes natales, sino también Zwinglio va a aprender la historia local y la valentía local, pero además su piadosa abuela le va a contar historias bíblicas, historias de los patriarcas, historias de los profetas, historia de cómo los ángeles tomaron forma humana para ir a hacer juicio sobre las naciones o para defenderlas. ¿Sí? Cómo Dios obraba a través de los profetas, a través de los patriarcas. Todo esto impresionó la mente de Zwinglio de tal manera que Zwinglio se encontró fascinado y quería saber mucho más respecto a quiénes eran estos patriarcas, quiénes eran estos profetas y cómo Dios obraba a través de los seres humanos. Pero cuando Zwinglio cumple 13 años, Zwinglio va a tener que dejar la montaña, va a tener que dejar la choza, va a tener que dejar la ciudad. ¿Por qué? Porque todo padre quiere lo mejor para su hijo. Y los padres de Zwinglio querían una mejor educación para su hijo. Y justamente Berna, ¿sí? Zwinglio asiste a la mejor escuela de Suiza, en Berna. Por eso que los padres dejan que Zwinglio vaya a la mejor escuela de Suiza, pero allí en la mejor escuela de Suiza, en Berna, hay una trampa. ¿Cuál era esta trampa? La trampa era de que los frailes dominicanos y los frailes franciscanos se rivalizaban por quién reclutaba primero a Zwinglio, porque Zwinglio ya aquí había desarrollado y estaba dando evidencia no solo de capacidad intelectual, sino de capacidad de humildad, de capacidad no solo de escrutinio, sino también de pensamiento crítico. ¿Sí? Zwinglio no solo tenía estas cualidades, sino también buscaban explotar su genio musical, su genio poético, sus dotes de orador. ¿Pero para qué? Para aumentar las rentas mediante las pompas y las limosnas. Los frailes dominicanos y los frailes franciscanos buscaban que Zwinglio se uniera a su grupo, se uniera a su orden. ¿Para qué? Para beneficiarse a sí mismo. Pero ¿qué sucede? A diferencia de Lutero, quien se encerró en una celda,
El padre de Zwinglio descubre la intención que tenían los frailes dominicanos y los frailes franciscanos. ¿Y qué va a hacer el padre de Zwinglio? Va a llevarse otra vez a Zwinglio, rechazando una vida indigna para su hijo, le ordena regresar inmediatamente a casa. Zwinglio tiene que volver a su casa y de esa manera Zwinglio es rescatado de las garras de los dominicanos y de la garra de los franciscanos, ¿sí? Que buscaban utilizarlo como elemento para sus propios fines, que buscaban utilizarlo para la pompa, para a través de él, a través de sus capacidades, obtener más limosnas. ¿Sí? ¿Qué más? El capítulo nos va a llevar un poco más en el desarrollo de la vida de Zwinglio. Zwinglio se educó, Zwinglio fue uno de los intelectuales más prominentes de Suiza, también entendió las escrituras, le presentaron a un Dios no bíblico, a un Dios de la tradición, pero Zwinglio ahora va a tener su primer rayo de luz. Estudiando va a tener un profesor en Wittenbach, el profesor de idiomas antiguo, ¿sí? Le va a decir a Zwinglio, mira, en el griego y en el hebreo las palabras de la Biblia significan otra cosa, no es el significado que los frailes y los monjes le quieren dar. Es allí donde Zwinglio recibe una revelación y va a decir que existe una verdad más antigua que la filosofía escolástica. ¿Qué era la filosofía escolástica? La filosofía de la manera de vivir de los frailes, del catolicismo, del sistema sacerdotal romano. ¿Sí? ¿En qué estaba basado el sistema sacerdotal romano y la filosofía escolástica? En la salvación por obras. Pero Wittenbach le va a presentar a Zwinglio que la muerte de Cristo es un rescate por el pecador, de que la muerte de Cristo es el único medio por la cual el ser humano puede alcanzar el perdón y la vida eterna. Estas palabras fueron para Zwinglio como el rayo de luz que alumbre el amanecer. Estas palabras, que la muerte de Cristo era el único rescate por el pecador, va a impresionar tanto la mente de Zwinglio que ahora Zwinglio va a ir a buscar la verdad por su propia cuenta. ¿Sí? ¿Cuál era el modelo, la regla que utilizó Zwinglio para estudiar las escrituras? Esto a usted le tiene que quedar muy en claro para que usted utilice el mismo método de estudio. ¿Sí? ¿Qué hizo Zwinglio? Primero, entendió cómo vienen las escrituras, que la escritura viene de Dios, no del hombre, que la palabra del Señor es inspirada por Dios. ¿Sí? Que no solo eso, que Zwinglio va a rechazar, va a hacer un rechazo total de las artimañas y las quimeras teológicas y de la teología escolástica. No solo eso, Zwinglio se va a centrar en el estudio de las escrituras y la escritura sola, dejando de lado las tradiciones, dejando de lado lo que Roma enseñaba, dejando de lado sus prácticas, dejando de lado sus doctrinas, y va a ir a la Biblia y a buscar qué es lo que realmente dice. Pero no solo ello, Zwinglio va a ir un poco más, ¿sí? Zwinglio va a usar un método que la Biblia es su propio intérprete, que no necesitamos añadirle a la Biblia absolutamente nada, porque un texto explica otro texto y ese texto da más luz sobre el texto anterior. Estudiaba el texto y el contexto, comparaba un pasaje con otro pasaje, sin forzar teorías preconcebidas, sin forzar, sin hacer decir lo que la Biblia quiere decir, sin buscar argumentos que favorezcan las ideas que tenía, sino que va con un corazón dispuesto a buscar lo que la Biblia realmente dice. No solo ello, Zwinglio no solo entendía que la palabra viene de Dios,
no solo entendía que la Biblia es su propio intérprete, sino también Zwinglio invocaba constantemente al Espíritu Santo, constantemente la guía del Espíritu Santo durante el tiempo que dedicaba al estudio de las Sagradas Escrituras. Y como consecuencia de esto vino la iluminación. La palabra se explica a sí misma, ¿sí? Y aquí es donde se cumple el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. La palabra de Dios se explica a sí misma, ilumina el alma e ilumina, no solo ilumina el alma, sino también que produce humildad en el ser humano. ¿Por qué? Porque le hace entender y comprender al ser humano que lo poco que podamos entender de las escrituras no viene por nuestra capacidad intelectual, por lo superdotado que somos. Lo poco, lo mucho que podamos entender de las escrituras es por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el único quien puede hacernos entender y comprender la palabra del Señor. Y Zwinglio lo tuvo bien en claro. No solo ello. El capítulo va a explicar esto, el paralelismo providencial de cómo en Alemania estaba Martín Lutero y en Suiza estaba Zwinglio. Cabe recalcar que Zwinglio y Lutero eran contemporáneos. Primero nace Lutero y meses después nace Zwinglio, ¿sí? Y Lutero está en Alemania y Zwinglio está en Suiza y estos van a llegar a la misma conclusión sin haber conversado entre ellos, sin haber dialogado entre ellos, sin haberse escrito ni una sola carta. Zwinglio va a decir lo siguiente: no he escrito una sola palabra a Lutero, ni Lutero me ha escrito a mí. ¿Y por qué? Pregunta Zwinglio. Pues para que se viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo. Lutero en Alemania llega a la misma conclusión que Zwinglio llega en Suiza. Zwinglio no recibió de Lutero la doctrina. Enseñaron la misma verdad de forma completamente independiente. Tampoco nunca se conocieron, ¿sí? Pero el Espíritu Santo guiaba a Lutero en Alemania. Ese mismo espíritu que guiaba a Lutero en Alemania guiaba a Zwinglio en Suiza. ¿Qué va a pasar ahora? Zwinglio va a no solo a desarrollarse como intelectual, sino también Zwinglio va a presentarse y va a ocupar un cargo en un cargo religioso. Sí, va a estar a cargo de una abadía, de una iglesia. Y es aquí donde Zwinglio tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir entre seguir los lineamientos de Roma o seguir los lineamientos bíblicos, ¿sí? En la abadía en esta abadía, Zwinglio va a ver que ya había una estatua, sí, una estatua de una virgen, y al pie o arriba de la virgen decía: aquí se consigue la plena remisión de todos los pecados. ¿Cuál era la base sobre la cual estaba fundamentado la adoración a la Virgen? A través de obras muertas, largas peregrinaciones, capuchas ricas, zapatillas bordadas de oro. Todas estas cosas estaban para impresionar la mente de aquel que iba a acercarse a la iglesia, de aquel que iba a acercarse a ver a la Virgen, para impresionar su mente, ¿sí? La falsa promesa que ofrecía Roma era a costa de cuánto podías darle, de cuánto podías donarle. ¿Y qué sucede ahora? Zwinglio va a tener que decidir. ¿Sí? En 1516, el mensaje que presenta Zwinglio es: al corazón es lo que Dios mira, y nuestro corazón está lejos de Dios. El requisito que presenta Zwinglio es Cristo.
Cristo ofrecido una sola vez en la cruz, y esa es la única víctima, es el único pago, es el único sacrificio que satisface los requerimientos de Dios. Al presentar Zwingli esta verdad, ¿qué va a pasar? Van a disminuir los peregrinos, van a disminuir las ofrendas, incluso la prebenda o el salario de Zwinglio va a menguar, pero él se sentía feliz al ver quebrantarse el fanatismo. A Zwinglio no le importaba que su sueldo bajara, sino que a Zwinglio lo que le interesaba es que la gente entendiera y comprendiera que Cristo y Cristo crucificado es el único medio de salvación, es el único medio de perdón, es el único medio de redención, por encima de sus beneficios personales. El capítulo sigue avanzando y el capítulo va a mostrar ahora que Zwinglio va a ascender, sí, va a ascender a un puesto más elevado todavía, pero Zwinglio va a tener que decidir entre seguir los lineamientos del sistema corporativo o seguir los lineamientos de la Biblia. ¿Sí? Y le van a decir a Zwinglio, mira, Zwinglio, vos tenés que recaudar más rentas, vos tenés que recolectar más diezmos, más ofrendas, vos tenés que recolectar mucho más de lo que estás haciendo ahora. Sí, tienes que multiplicar los ingresos de los enfermos. No solo eso, tienes que multiplicar también el costo y el precio de las misas. Y está prohibido administrar sacramentos a personas pobres, a personas sin distinción, a personas que no tienen nada para darnos. No puedes administrar los sacramentos a gente que no tiene dinero para ofrendar, no tiene nada que ofrecernos. Ese era el requerimiento que le planteaban a Zwinglio, pero Zwinglio, ¿qué va a hacer? Va a decidir regresar a la fuente. Zwinglio no va a hacer caso omiso a la instrucción del corporativo, y Zwinglio va a volver a enseñar a la gente primero la vida de Jesús, que la vida de Jesús ha estado demasiado oculta. Zwinglio va a tener una única misión. ¿Cuál es esa misión? Predicar el evangelio. El evangelio de San Mateo directamente de la escritura original, directamente del griego. ¿Sí? Es por eso que se va a decir de que Zwinglio es un predicador de la verdad. Él va a ser el Moisés que va a sacar al pueblo suizo de las tinieblas de el Egipto. Zwinglio, a través del estudio de las escrituras, les va a presentar a Jesús como el único medio de salvación. No solo ello, el capítulo avanza un poco más y nos va a decir que Zwinglio ahora se va a encontrar con un personaje, con un fraile que vendía indulgencias. Al igual que Lutero se encontró con Texel, Zwinglio se va a encontrar con un fraile llamado Samson. Este fraile ofertaba perdón a cambio de dinero. ¿Cuál era el mecanismo? El mecanismo era la licencia explícita para cometer crímenes con tal de enriquecer a la tesorería papal. ¿Sí? Por ejemplo, tú cometías un pecado, podías pagar por ese pecado y se te concedía el perdón. No solo eso, incluso podías comprar indultos anticipados. ¿Sí? Cualquier cosa con tal de que, con tal de enriquecer la tesorería papal. Zwinglio, por otro lado, va a presentar el perdón viene por medio de Cristo y gratuitamente. ¿Cuál era el mecanismo que utilizaba Zwinglio? Zwinglio presentaba la condena del pecado y la redención gratuita mediante la sangre de Jesucristo, muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Zwinglio va a hacer que Zwinglio va a expulsar a Samson de Suiza sin que logre vender un solo perdón de Sarich. Zwinglio le va a decir que se vaya, que no es bienvenido en su abadía y Samson tiene que irse. ¿Sí? Pero esto no va a gustar absolutamente nada. En 1519 una crisis va a azotar Suiza.
una crisis tan terrible que la gran mortandad va a azotar a Suiza en 1519 y las indulgencias compradas son inútiles ante la muerte. Zwinglio se contagia incluso de esta peste y se le da por muerto. Zwinglio se enferma. Y es aquí donde en medio de la crisis viene la prueba de fe. Al borde del sepulcro, al borde de la muerte, cuando su cuerpo estaba debilitado y cansado, su esperanza no vacila. Zwinglio confía ciegamente en la propiciación de un Salvador, en la propiciación absoluta del Calvario, en el sacrificio hecho por él, por todos los suizos en ese entonces y por todos nosotros y por todos vosotros que estáis ahora reunidos aquí. Zwinglio confiaba ciegamente en la propiciación hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como consecuencia de eso, Zwinglio sobrevive. No solo Zwinglio sobrevive, sino que su teología, la comprensión de las escrituras, interpretándose a sí mismas, se convierte en un poder regenerador, en un poder vivo. Y ahora Zwinglio sano va a predicar con mucha más fervor, con mucha más autoridad, con mucha más constancia y con mucho más vigor y ahínco nunca antes visto. La peste y la enfermedad no hicieron que el espíritu que Dios había implantado en Zwinglio mermase, sino que vivificase. Que la enfermedad no fue una maldición, sino fue una bendición para que él afianzara su fe en Jesucristo. Ahora el capítulo va a ir un poquito más adelante, ¿sí? Ahora vamos a llegar a Baden. Y en Baden va a suceder lo siguiente. En Baden, luego del fracaso, luego de haber fracasado las tácticas de persecución, lo que Roma va a hacer es va a cambiar de estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia que va a utilizar? El debate público. ¿Sí? Pero esto era una trampa y Roma va a elegir un lugar. ¿Cuál era el lugar que eligió Roma? Baden. ¿Y quiénes iban a dirigir este debate? Incluso Roma va a elegir el lugar y va a elegir los jueces, ¿sí? Diciendo, bueno, está bien, vamos a debatir con Zwinglio a ver qué tiene para decirnos. Así que invitan a Zwinglio a Baden. Pero lo que sucede es esto, el objetivo real, dice el capítulo, no era debatir con Zwinglio, sino el objetivo real era capturar a Zwinglio, callarlo, matarlo y de esa manera aplastar el movimiento. De esa manera terminar con la reforma que Zwinglio había iniciado. Pero ¿qué va a suceder ahora? ¿Cómo se presenta la defensa? El consejo de Sarich, recordando que teniendo fresca la sangre de los mártires derramada por los papistas, ¿la sangre de quién? La sangre de Hus. ¿La sangre de quién? La sangre de Jerónimo, ¿sí? El consejo de Sarich, teniendo en cuenta cómo obraba Roma, le prohíbe a Zwinglio presentarse, le prohíbe a Zwinglio asistir a Baden. ¿Sí? Pero si Zwinglio no asiste al debate, entonces se da por perdido. El que no asiste pierde por walkover, ¿sí? Entonces ahora se va a diseñar una defensa. ¿De qué manera se va a hacer esto? Si bien Zwinglio no iba a ir a presentarse él ante Baden porque lo querían matar, lo querían apresar y luego matarlo para acallar y aplastar el movimiento y la reforma que se estaba realizando en Suiza, se va a orquestar un medio de defensa. ¿De qué manera? Aquí están los pasos, ¿sí? Zwinglio no se va a presentar él, sino que Zwinglio va a enviar a Ecolampadio y a Haller. El capítulo 9 nos va a dejar en claro que la manera como se transmitía la información. El primer paso era que los sectarios papistas habían prohibido
que se tome nota, que se escribiese bajo pena de muerte, ¿sí? Nadie podía escribir, nadie podía tomar nota del debate que sucedía. Un estudiante aliado va a escribir argumentos en secreto cada tarde. O sea, lo que hacía es iba, escuchaba, y una vez que escuchaba, volvía rápidamente a casa y los escribía. Una vez habiendo escrito todos los argumentos que presentaba el doctor Eck, el segundo paso era enviaban mensajeros transportando los papeles al atardecer. Para burlar a los guardias, camuflaban las notas escritas por los estudiantes bajo canastos de aves de corral, canastos de gallina, ¿sí? Esa información llegaba a Sarich y en Sarich, Zwinglio analizaba toda la noche, analizaba los argumentos del doctor Eck y escribía argumentos y escribía la estrategia de cómo presentar, de cómo rebatir lo que estaba presentando el doctor Eck. El cuarto paso era el retorno. Muy tempranito, Zwinglio enviaba otra vez las cartas, ya con el argumento desarrollado, para dárselo a Ecolampadio y a Haller. Como lo hacían, los mensajeros regresaban con las respuestas a Ecolampadio al amanecer, justo a tiempo para reanudar el combate. Ecolampadio leía la carta de Zwinglio, se informaba y tomaba los argumentos para volver otra vez a la reunión en Baden y presentar la defensa. No solo ello, el capítulo va a dejar en claro algo, va a dejar en claro el carácter de estos dos personajes y va a también dejar en claro las características. Por un lado va a estar el campeón del papado, el doctor Eck. El doctor Eck estaba vestido, dice el capítulo, de ropas, de vestiduras brillantes, de joyas, ¿sí? De oro. El púlpito estaba soberbiamente decorado. La conducta que tenía era una voz ostentora, era arrogante. Sus banquetes eran opíparos, opulentos, con mucho vino, vino selecto. ¿Cuál era la motivación del doctor Eck? La motivación del doctor Eck era impulsado por el oro, impulsado por la fama. El doctor Eck apelaba a la tradición y va a recurrir incluso a insultos ante falta de argumentos. Por el otro lado tenemos a Ecolampadio. Ecolampadio, pobremente vestido, la inspiración dice que Ecolampadio parecía casi un pordiosero. Estaba sentado, parado en una plataforma tosca. ¿Cuál era la conducta de Ecolampadio? Era modesto, era manso. Sus comidas eran más frugales. Siempre estaba ocupado en la oración. Siempre estaba ocupado en el estudio. ¿Cuál era la motivación de Ecolampadio? La motivación de Ecolampadio era de que era sereno, era inteligente y no reconocía otra norma de juicio que la palabra de Dios. No había otra norma de juicio para él que la palabra del Todopoderoso. No solo ello, va avanzando el capítulo y el capítulo concluye de esta manera. Tras 18 días de debate, la dieta papal declaró falsamente vencidos y separados a los reformadores. Pero el fruto verdadero fue que el debate expuso el contraste entre la arrogancia tradicional y la mansa verdad bíblica y va a causar un efecto boomerang contra Roma, ¿sí? Las ciudades cruciales de Berna y Basilia se van a declarar formalmente a favor de la reforma. Y la luz que empezó allá en la remota choza alpina, ahora va a iluminar y estaba iluminando a toda la nación de Suiza. Y las tinieblas no pudieron apagarla porque a Zwinglio no pudieron matarlo, ¿sí? Porque a Zwinglio no pudieron acallarlo. ¿Por qué? Porque Dios había guiado y había dirigido a su siervo
para ser el elemento que Dios quería mostrar y que Dios quería manifestar para su gloria. De esta manera concluye el capítulo número 9. La pregunta que viene a colación es, Zwinglio se mantuvo firme, Zwinglio se mantuvo fiel por encima de todos los lucros, por encima de todo aquello que podía enriquecer tal vez su patrimonio. Él decidió presentar la verdad aunque esto perjudicase su bolsillo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos cuando te presentes, cuando estés en esas situaciones? Dios en su gracia nos permita tener en cuenta la vida de estos seres humanos para que nosotros también podamos elegir estar de parte de la verdad, aunque todo el mundo esté en contra. Que el Señor te bendiga y su gracia te acompañe en el nombre del Señor Jesús. Amén. La verdad continúa.